El teatro en el Perú ha sido hecho por personas que alguna gente llamaría quijotescas, otras personas llamarían enamoradas de su trabajo. No tenemos una política cultural, no la hemos tenido más que un par de veces en nuestra historia, y el teatro se ha hecho a partir de las ganas, el deseo o la locura, como tú quieras llamarlo, de un grupo de personas. Yo creo que eso va a seguir. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho ser fuertes como teatro, y creo que ahora, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que pasó, vamos a seguir así. Me gustaría decirte que en algún momento la cosa mejorará cuando exista una política cultural sólida, cosa que todavía no existe. Yo estoy aquí haciendo teatro porque cuando estaba en el colegio había un curso de teatro. Si yo no hubiera tenido ese curso, yo probablemente no sé a qué cosa me hubiera dedicado. Creo que la educación por el arte es muy importante en los colegios. Creo que la formación de públicos jóvenes ahorita es lo más importante. Tenemos que lograr que el teatro se vuelva una opción que la gente pueda tener, como el cine, o como ver una serie o leer un libro, ¿no? Creo que una de las principales tareas sigue siendo la idea de la formación de públicos. El teatro tiene algo de particular, que creo que cuando lo ves, finalmente lo sientes, que es algo que está vivo, que pasa cada noche, que puede cambiar, y que es uno de los pocos espacios que quedan donde nos hablamos cara a cara, ¿no? No tengo nada contra la tecnología, al contrario, pero sí creo que es importante preservar este espacio de encuentro. Y yo creo que eso se va a mantener también. Bueno, ahora hay 3 facultades en 3 universidades distintas de artes escénicas, cosa que antes no había. Cosa que me parece una señal interesante, pero claro, uno también se pregunta qué va a pasar con toda esa gente y qué va a pasar con el teatro, y espero que eso signifique que el teatro vaya creciendo. Lamentablemente, mucha de la gente que estudia teatro no va al teatro, cosa rarísima. Entonces, a veces siento que hay una especie de divorcio entre lo que se ve en las aulas y lo que realmente se hace. Cuando eso se resuelva y las nuevas generaciones asuman esto mucho más profesionalmente, la cosa cambiará. Ha habido un avance notable, pero claro, hay todavía una descompensación, creo, muy grande entre la cantidad de alumnos y alumnas que se gradúan de estas facultades y de estos talleres y la realidad del teatro, ¿no? Así que creo que eso es algo que se tiene que como que igualar. Bueno, lamento decirte que la mayoría de chicos y chicas que quieren estudiar artes escénicas es por la televisión, por Netflix, por el cine, muy poco por el teatro, porque no ven mucho teatro, y ese es parte del desafío de enseñar en esos sitios, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que falta. Yo creo que, por ejemplo, ahora ingresan recién salidos del colegio y el nivel de desconocimiento de muchas cosas es muy grande, ¿no? Entonces, más bien yo creo que ahí está todavía, ahí hay una falla todavía. Creo que la educación todavía no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Y creo que la mayoría, las razones por las cuales tú te acercas al teatro pueden ser muchas, ¿no? No tienen que ser necesariamente pensar que vas a hacer un teatro de calidad, pero lo que me parece sorprendente es que las referencias que tienen la mayoría de chicos y chicas que entran no tienen nada que ver con el teatro. Y eso me preocupa, porque la posibilidad de que tú trabajes en una serie de Netflix pues es bastante remota, ¿no? Entonces, creo que gran parte del desafío en las facultades es tomar ese impulso, que es muy sano, bueno, y llevarlo hacia la construcción o de un teatro, o de un cine, o de una televisión mejores, ¿no? Es que para mí el teatro es familia, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Se forman familias muy intensas y después se sueltan cuando acaba la temporada. A mí me gusta mucho estar en el escenario con otras personas, me gusta mucho compartir. Y estar solo es un poco aterrador. y no es que me encante. La razón por la cual estoy haciendo ese texto es porque es un texto muy bello, que me gustó desde que leí, y porque, claro, es poco extraño porque en realidad es una conferencia. Entonces hay una relación supuesta, ¿no? No vamos a spoilear, pero con el público. Cosa que me resulta difícil todavía, me estoy todavía como acostumbrando. Es una linda experiencia, como te digo, principalmente lo estoy haciendo porque el texto me gusta mucho. No sé si la repetiría. Creo que no.
Creo que, a menos que encontrar otro texto como este, ¿no? Pero desde que lo leí pensé que lo quería hacer. Entonces, no, a mí me gusta la gente en el escenario, me gusta conversar antes de la función, me gusta calentar con la gente, me gusta compartir en el escenario. Y estar solo es un poquito aterrador a veces. El texto me va llevando hacia una imagen. Es una cosa bien curiosa. Antes yo pensaba, tengo que encontrar una imagen que me lleve al texto. Ahora no, ahora parto del texto y el texto va naciendo una imagen. Y me parece una manera muy interesante porque por ejemplo, el lenguaje del personaje, las referencias del personaje, este oscilar que tiene entre ser muy erudito y muy profesoral y ser a veces muy vulgar, me parecía muy interesante. Entonces fue surgiendo un poco de ahí, ¿no? Una dicotomía. Sí, es como todos nosotros, ¿no? Y creo que es un texto tan bien escrito que asumiéndolo a fondo y dejando que pase por ti, por tu cuerpo, por tu voz, etcétera, empieza a aparecer, ¿no? La versión en streaming era un señor, creo que un poquito más distinguido, no porque lo decidiéramos así, sino porque así se dio. Ahora creo que es un personaje un poco más terrenal. Pero Villoro te da, como todos los grandes dramaturgos, pienso yo, te da a través del texto las frases, la manera como las frases están construidas, las palabras que usa, y va apareciendo algo ahí, ¿no? Poco a poco. Entonces sí, fue surgiendo de ahí. Yo no tenía una imagen muy precisa al comienzo, una imagen muy vaga, ¿no? Pero a partir del texto fueron surgiendo características, ¿no? Inclusive la cosa física, ¿no? Es un caso, la manera como él trata a Soledad es la manera como lo trata Laura. Entonces, Laura lo trata como normalmente en esta sociedad un hombre trataría a una mujer. Y creo que lo fascinante es eso también, ¿no? Que este hombre, hay una reversión ahí que me parece bien interesante en la obra, ¿no? Porque claro, si uno piensa, si el comportamiento de Laura fuera Lauro, la gente diría, ah, bueno, sí, claro, pero como es Laura, es un poco desconcertante. Es un hombre sumamente romántico, pero también es un hombre con muchas características machistas, ¿no? Con una manera de ver las relaciones entre los hombres y las mujeres, y creo que lo que recibe es una especie de lección también, ¿no? Es que claro, se espera que los hombres seamos de una manera, que las mujeres sean de una manera, y a veces no somos así, ¿no? Y entonces eso nos hace ser torpes cuando en realidad no sé si lo somos, ¿no? Creo que él también tiene una serie de ideas preconcebidas sobre las cosas, tiene una visión muy particular de las cosas, y creo que lo que le pasa es se confronta con una realidad que lo hace ver las cosas como realmente son, ¿no? Eso es lo más lindo del texto, ¿no? Que es una persona que conforme va avanzando el texto va confesándose, ¿no? Juan Villoro habla siempre de cómo hay dos cosas que le fascinan. Una es una conferencia y la otra es una confesión. Y cómo en esta obra la conferencia se va convirtiendo poco a poco en una confesión, ¿no? Por razones que no podemos revelar ahorita, pero sí, al final acaba siendo una cosa profundamente íntima y personal, ¿no? Pero este hombre, yo me imagino que es vulnerable en esta circunstancia. Yo no sé cuán vulnerable es afuera. Creo que este es un espacio, o se vuelve un espacio muy privado, muy personal, ¿no? Una confesión. Pero es bien interesante, a mí lo que me gusta mucho del personaje, y lo que ha hecho Villoro, es que no lo ha idealizado. Es un personaje con muchas contradicciones, ¿no? Con de repente ideas muy avanzadas frente a algunas cosas, ideas muy retrógradas frente a otras, con un muy torpe manejo de sus sentimientos, pero que también tiene que ver con el hecho de ser hombre en una sociedad patriarcal, ¿no? Y cómo tienes que responder a determinadas características. Y creo que lo que lo descuadra de la relación con Soledad es que él trata de comportarse como se imagina que un hombre se tiene que comportar, y se topa pues con una serie de sorpresas y reveses, ¿no? A mí me gustan las dos frases que dice sobre el amor. Dice, el amor es, es un intérprete obsesivo, me encanta esa frase,
en el sentido de que todo, si estás enamorado, interpretas todo, y lo otro es, el amor tiene una sed absoluta. ¿Cuál es la palabra? Es que mira, en el contexto me acuerdo, pero si lo saco, el amor tiene una sed de absoluto, exacto. Esas dos frases me gustan mucho. Todo lo que dice sobre el amor me parece muy interesante. Claro, después hay cosas que dice sobre la cultura que me parecen interesantísimas, todas las referencias a la lluvia, ¿no? A la literatura, a qué cosas son los... Por ejemplo, una cosa con la que sí, ahí tienes, me identifico profundamente, es el amor que él tiene a los libros impresos, ¿no? Yo soy un lector apasionado, lo he sido desde niño, y a mí me encantan los libros, me encanta el peso del libro, la textura del libro, el olor del libro. Entonces, claro, ahora en estas épocas que hay Kindle y leemos en pantallas, él también lo cita, creo que se pierde. Entonces, cuando dice una frase muy bonita, ¿no? Que dice que los libros son una posibilidad de intercambiar cosas entre las personas, y dice, mientras exista la necesidad de encontrar otras manos, habrá libros de papel. Eso también me gusta mucho. Sí, yo creo que lo más importante y lo más difícil es mantenerse siempre abierto a lo nuevo, a los desafíos, a las sorpresas, a no tener miedo al fracaso, ¿no? Al no predisponerse a la idea del éxito o al fracaso para aceptar un proyecto. Y a mí una de las cosas, yo agradezco profundamente las celebraciones y todos los 50 años, pero yo siempre decía, sí, pero para mí eso no significa, yo no siento que algo se haya cerrado, sino más bien me interesa lo que viene después, ¿no? Y creo que esa actitud es muy importante, la actitud de curiosidad, de desear siempre aprender, y la actitud de siempre correrse riesgos y buscar cosas nuevas y no asentarse, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso de 50 años, me parece increíble que haya sido tanto tiempo, con lados buenos, lados malos, unos mejores, otros peores, pero donde siempre el norte ha sido probar, investigar, averiguar. A mí me gusta mucho descubrir, soy muy curioso, me gusta leer mucho, me gusta saber qué cosa está pasando en el mundo, y eso es algo que no se puede perder, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo siempre planteo cuando enseño, que es esta idea de que no puedes ser un artista siendo indiferente a lo que te rodea, sin conocer lo que te rodea y sin ambición de probar cosas distintas, ¿no? Tengo varios maestros, muchos acá, muchos en Europa, porque estudié 5 años pero hay alguien que nunca me enseñó directamente. Hay 2 personas que nunca me enseñaron directamente, a las 2 las conocí, con una trabajé, que para mí siempre están muy presentes, Ricardo Blume y Peter Brook, ¿no? A Peter Brook lo conocí, lo entrevisté, vi algunas cosas que él hizo, pero claro, nunca fue mi maestro directo, y Blume fue el maestro de la gente que me enseñó a mí, entonces, pero esos 2 nombres siempre aparecen, Ricardo Blume y Peter Brook. ¿No? Va a escuchar una conferencia sobre la lluvia en la literatura. Lo que pasa a partir de eso ya es una sorpresa. Creo que va a haber creo que es un texto bellísimo, maravilloso. No solamente el uso del lenguaje que hace Juan Villoro, sino también las referencias, pasa de una cosa a otra. Y creo que va a haber eso, ¿no? Va a haber una conferencia que se convierte en una confesión. Eso es lo que va a haber.